Hoy, en Punto de Encuentro, el podcast Los Fachopobres y la Derecha Popular. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto de Encuentro, el podcast, un programa del Instituto Bartolomé de las Casas. Gracias por acompañarnos. Hoy hablamos de los fachopobres y la derecha popular. ¿Cómo se explica? La derecha siempre fue el espacio de las élites. Tradicionalmente lo fue así, pero de un momento a otro comenzaron a conquistar el imaginario popular. ¿Qué pasó? ¿Cómo se adueñaron de él? Le hemos pedido a Rodrigo Gil, politólogo y sociólogo, que nos acompañe, justamente para poder entender un poquito más de todo esto. ¿Cómo te va, Rodrigo? Bienvenido. Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero contarles que Rodrigo es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Actualmente es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y además nos ha traído su libro. ¿Cuándo salió, Rodrigo? Entre Dios y el Estado, su publicación, que acá tenemos. El libro ya va a cumplir un año de publicado, salió aproximadamente en noviembre, finales de noviembre del 2024. Ok, que habla de la politización del movimiento conservador en el Perú, o sea que justo es perfecto para lo que vamos a conversar hoy. Precisamente. Bueno, ¿cómo describiríamos este término fachopobre desde tu perspectiva, Rodrigo? Sí, mira, yo creo que hoy por hoy pues estamos como sorprendidos, de alguna forma impactados por cómo ha crecido una derecha popular en el país. Pareciera que es un fenómeno relativamente reciente, de los últimos 4 o 5 años, pero un poco lo que yo planteo en el libro es que ese proceso de politización, esa construcción de la derecha popular, proviene pues de raíces de mayor duración, ¿no? Tiene una historia más larga este proceso que se remonta por lo menos una década, un poco más de una década atrás, ¿no? Y ha habido una derecha popular que se ha anclado más allá de la discusión económica en una discusión sobre la cultura, ¿no? La religión, el impacto de los valores y cómo esos valores pueden moldear nuestras preferencias, nuestras identidades. Y ha habido un sector de esa derecha que ha tratado pues de politizar a las masas, ¿no es cierto?, a través de esta discusión de el género, por ejemplo, ¿no? ¿Han entrado por ahí, crees tú? Definitivamente, ese ha sido el punto de entrada para poder conectar a élites que tradicionalmente pues miraban, ¿no es cierto?, sus intereses económicos, de clase, y para poder conectar con esos sectores a los cuales no podían antes, de los cuales no podían echar manos políticamente, han planteado una agenda moral que genera miedo, que genera pánico, que genera mucho temor y que en sectores populares eso tiene una capacidad también de politizarlos. ¿Y qué ocurre entonces con la vieja acepción marxista de la conciencia de clase? Uh-huh. ¿Dónde queda? ¿Se diluye en esto? Sí, o sea, uno puede ver que lo que hay acá es un trabajo, digamos, de poder instalar una hegemonía cultural, ¿no? Hay, digamos, intelectuales orgánicos dentro de la derecha conservadora que han visto desde su perspectiva y posición de clase la necesidad de, para poder ser competitivos electoralmente, no quedarse solamente en los sectores a los cuales tradicionalmente representan, claro, sino poder descender y abrir el panorama electoral, los bolsones electorales, ¿no? Y entonces, en esa línea, esta estrategia pues es muy redituable políticamente. Tiene la capacidad de convencer, tiene la capacidad de ser muy atractiva, en la medida de que se generan miedos, temores que pueden ser capitalizados después. Ahora, derechas y izquierdas siguen siendo categorías para la discusión académica, pero están en el mundo popular, en la discusión habitual. ¿La gente se dice yo soy de izquierda, soy de derecha? Todavía hay sectores que se autoidentifican de izquierda, de derecha, incluso de centro, cada vez menos. Pero me parece que ya las discusiones no van por esa línea, ¿no? Esas categorías, esas ideologías, digamos, ya no marcan con claridad las preferencias y las posiciones políticas de los ciudadanos en este país. En el mundo en general diría que eso se ha ido diluyendo. Hoy más bien son issues, temas concretos que pueden pertenecer a la derecha, que pueden pertenecer a la izquierda al mismo tiempo y que son los que terminan como motivando algunas de las preferencias de
la ciudadanía en términos de políticas sociales, ¿no es cierto?, de preferencias por algunas leyes. Entonces, creería que esas categorías ya son cada vez menos importantes y lo que hoy termina más pesando es la identificación de estos temas que te tocan personalmente, ¿no?, que te generan un temor particular, que te hacen pensar por el futuro de tu familia, o que, por ejemplo, también te ponen en una situación de yo debo defender pues a mi país y la soberanía de mi nación, y por lo tanto no puedo permitir que ingresen ideologías globalistas, ¿no es cierto?, que hagan trastabillar o tambalear esos cimientos. Entonces, ya no son tan pesadas las categorías ideológicas, hoy son más importantes los temas en concreto que los actores políticos pueden politizar. Pero es bien interesante lo que plantea Rodrigo, porque significa entonces que a alguien no le preocupa tanto que la plata no le alcance a fin de mes, no le importa tanto que lo exploten 10, 12 o 14 horas en el trabajo, no le importa que los servicios públicos sean de ínfima calidad, sí le preocupa el género. Entonces es una cosa como bien particular, ¿no? Sí, y eso es uno de los grandes méritos de la derecha en el Perú y en el mundo, ¿no?, que ha hecho pues que hayan pobres de derecha, que la discusión económica, la discusión de cómo yo puedo completar mi canasta familiar a fin de mes, de cómo llevo pan a mi casa, es obviamente un tema importante, es un tema que moviliza, ¿no?, y que preocupa por obvias razones, pero al final termina diluido dentro de una discusión más, si se quiere, postmaterialista, ¿no?, sobre el género, sobre los valores, sobre estas categorías que no son las que te dan de comer, que deberían ser las importantes, digamos, en esta discusión del pobre, ¿no?, de los sectores populares que requieren poder tener recursos materiales para poder vivir, pero que están a veces, pues, mirando temas politizados por estos actores que no son los que le atañen directamente en términos de completar una canasta mínima familiar. ¿Y dónde nace este concepto de derecha popular, Rodrigo? ¿Es nuestro? ¿Lo acuñamos nosotros? No, yo creo que hemos importado esos términos de derecha popular, de derecha conservadora, en general en la región. En la región. En la región hoy hay una discusión fuerte sobre este mundo popular y cómo se conecta a la derecha, que tradicionalmente, como tú decías al inicio, no había esa relación. Así es. Yo se lo escuché a Rosángela Barbarán, con mucho orgullo además. Es decir, somos derecha popular. Sí. ¿No? Sí, bueno, el fujimorismo siempre ha levantado esa bandera. Así es, ¿no? así es. Desde la década del 90 ha sido parte de su identificación. Además, estratégicamente pues utilizado, ¿no? Porque en términos, digamos, de la defensa del modelo económico, de este modelo económico que acrecienta desigualdades, que genera pues una serie de brechas a nivel social, económico, etcétera, el fujimorismo es defensor, pero al mismo tiempo juegan con la mirada y con la forma de hacer política conectada a sectores populares, ¿no?, que ha caracterizado al fujimorismo desde los 90, como digo. Pero en general, como te digo, creo que hay un aprendizaje de las derechas en la región en las últimas décadas, de que para ganar elecciones no basta con seguir apuntalando un modelo económico neoliberal, si se quiere, ¿no? Que naturalmente podría generar resistencias en sectores populares. Se requieren otras formas de entrada. Una de ellas tiene que ver con las identidades y los valores, y en esa línea, digamos, la religión, el catolicismo, el cristianismo es importante para ello. Han entendido que para poder llegar a la población más directamente tienen que hacerse y ganar gobiernos locales. Ya no es necesario solamente ganar las elecciones nacionales, sino ahora los municipios, las alcaldías, las provincias y los distritos son importantes para poder hacer esa conexión, ¿no?, con aquellos grupos poblacionales que antes no atendían porque estaban pensando en el Congreso y en el gobierno nacional. Entonces hay un aprendizaje, y el Perú es tributario de ese aprendizaje e importa esos aprendizajes, valga la redundancia, pero también esas categorías que ahora nos permiten, digamos, marcar la discusión con mayor claridad. De acuerdo. Y ahora que has hablado de grupos cristianos, también hay que entender que la presencia de ellos en las zonas urbanas o periurbanas es muy fuerte, ¿no es cierto? Sí. Hay una presencia muy grande.
Y además el discurso cristiano es el del sacrificio, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando viene alguien a decir, oye, te están explotando, de pronto la respuesta es, oye, no seas vago, trabaja más, sé emprendedor, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, hay mucho de eso. Y hay también esta idea bíblica de que Dios te manda algunas tareas y te ponen algunos roles que tienes que cumplir. Que tienes que cumplir. ¿No? Y por lo tanto, sí, el trabajo es lo que te podría liberar de esos roles, ¿no? Y de esa misión que te ha tocado, pero como que no te da tampoco mucho margen para poder no ser tan determinista y pensar de que hay algo mejor, digamos, fuera de ese rol que, entre comillas, bíblicamente te ha tocado cumplir, ¿no? Entonces, hay de esa idea, digamos, del castigo divino, que está muy presente en estos discursos, y que se ve pues reflejado en esa posición también económica que pueden tener sobre la ciudadanía, ¿no? Rodrigo, ¿tú dirías que la pospandemia fue aprovechada por los sectores conservadores o de ultraderecha para exacerbar además varios prejuicios existentes que calaron en esta derecha popular? Pienso, la migración como un peligro, ¿no? El migrante como tu enemigo, la familia tradicional como la única vigente, la negación de la crisis medioambiental, quizás esta tercera un poco menos. ¿Qué aspectos de esta agenda crees que trae la derecha que calza con estas preocupaciones de la derecha popular? Sí, varias de las cosas que tú mencionas son parte de esa politización del discurso de la derecha conservadora post-pandemia. Como digo, esto tiene cola. Tiene cola. Pero mi sensación es que ha ebullido, ¿no? Entró en ebullición en los últimos años. Sí, digamos, uno cuando piensa en el enfoque de género y la ideología de género ya tenía presencia en el país, señor, algunos años antes. Pero con mis hijos no te metas, ¿tiene cuánto? ¿10, 15 años, Rodrigo? ¿No? Sí, 10 años. Por lo menos, 10 años, sí, 2016, 2017 comienza, ¿no? Con el enfoque de género en el currículo escolar, allá por el gobierno de Kuczynski. Pero sí, habían tendencias que ya estaban instaladas, pero que se agudizaron después de la pandemia, durante y después de la pandemia. Pero a todo eso que tú mencionas, yo también añadiría esta mirada de la derecha conservadora y de la izquierda conservadora también, que plantea de que en el Estado peruano, en las instituciones, en los ministerios, en el Congreso, se asentó en algún momento de la historia una clase política, un establishment político que gobernaba de espaldas a lo que realmente la población demandaba en este país. Y que tenían una misión y que era pues fortalecer a su propia clase. Estoy hablando pues de los caviares en el discurso de estos actores, que buscaba pues impunidad, enriquecerse y también a través de su presencia en el Estado poder plantear algunos valores y algunas agendas progresistas que estaban en principio iban en contra de lo que la soberanía nacional, lo que la población quería. Entonces esa mirada anti-establishment, esa crítica al Estado, digamos, prepandémico, es algo que vemos hoy en Renovación Popular, en diferentes agrupaciones en el Congreso y fuera del Congreso, que se ha agudizado muchísimo durante y post la pandemia, ¿no? Entonces, ahí hay también un discurso que tiene que ver con ese momento, esos años, y que ahora es pues parte del habla popular. Claro. Ahora, Rodrigo, si la derecha hizo bien su trabajo en generar esta base, esta derecha popular, ¿en qué falló la izquierda para perderla? Ajá. Esa es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que algo que ha hecho muy bien la derecha conservadora es poder articular movimiento con partidos políticos, ¿no? Digamos, la base social que ahora de alguna manera sustenta a los actores políticos de derecha conservadora, está muy bien relacionada, estuvo muy bien relacionada a, digamos, los liderazgos de la derecha conservadora pudieron captar a esos liderazgos de las bases sociales, de Con mis hijos no te metas, de Padres en Acción, de diferentes agrupaciones de derecha conservadora, para poder politizarlos y llevarlos a la arena política. Esa conexión
entre movimiento social, con Mis hijos no te metas, y partidos políticos, Renovación Popular, es una conexión que no ha sido espontánea, que no ha sido súbita. Ha habido un trabajo de organización y de conexión entre liderazgos sociales y que ahora son congresistas de la República, ¿no? Eso es algo que la izquierda no ha podido hacer o ha tratado de hacer y ha sido su gran aspiración pues, por décadas y no ha tenido el éxito, creo, que ha tenido la derecha que vemos ahora. La identificación de esos liderazgos, de esos cuadros que podrían surgir del movimiento social, de las bases, para que puedan ser luego dar un salto a la política institucional, no ha sido capitalizado como sí lo han logrado hacer actores de derecha conservadora que entendieron el juego y vieron de que habían liderazgos a nivel de la sociedad que tenían llegada sobre la población, porque eran pastores, porque eran abogados con buen verbo, porque aparecían en medios de comunicación y convencían a más gente. A ellos los identificaron y ellos fueron y son ahora los que están dando la cara por este sector. En la izquierda eso uno no lo ve, ¿no? Y esa diferencia es notoria y además creo que dice mucho también sobre las estrategias y el tipo de visión de la izquierda en el país sobre la política, que sigue estando como muy autorreferenciada y muy mirándose el ombligo y peleándose entre ellos sin poder llegar a consensos, mientras que los opositores están avanzando en esa línea, ¿no? Armando bloques, haciendo encuentros, cumbres, discuten cómo votar. Entonces hay una diferencia interesante entre la derecha y la izquierda que de alguna forma explica por qué también tenemos esta presencia de actores de derecha, ¿no? En el escenario político nacional. ¿Pueden crecer los fachopobres? ¿La cantidad de fachopobres en el Perú puede crecer o ha llegado a su tope, Rodrigo? Sí, yo creo que puede crecer. A ver, tampoco hay que exagerar, ¿no? Porque si no, Keiko supondría yo que habría crecido digamos, ¿no? Sí, o López Aliaga, ¿no? Aliaga, que tiene el 10% y viene haciendo campaña hace 4 años desde la alcaldía y entonces... Siendo un pésimo gestor, además, digamos, por eso, a todas luces, ¿no? Por eso, ¿no? Uno esperaría, pues, o uno creería que podría tener, no sé, ya un 15, 16%, y no, parece que ya llegó un tope, ¿no? Yo creo que pueden crecer, va a depender mucho de cómo dentro de la derecha misma empiecen a aparecer o a visibilizarse figuras con mayor claridad y liderazgo, ¿no? Todavía está en una pugna interna a nivel del bloque de derecha entre quién va a ser el candidato, cuáles van a ser las candidaturas. Creo que mientras eso no termine de definirse va a haber más dificultades para que esto pueda crecer en términos de preferencias electorales. Cuando eso pasa, si pasa, yo creería que hay todavía margen para el aumento en términos de los fachopobres, como tú dices, que encuentran otra vez, ¿no? Como una luz de esperanza, ¿no? en algunos de estos actores, y yo creo que en esa competencia el que lleva la ventaja es, con todas sus dificultades y su mala capacidad y su mala gestión, López Aliaga, ¿no? O sea, si hay un tipo de ventaja, creería que está en él, a favor, digamos, de una candidatura de este sector. Cuando eso pase, probablemente haya un margen de crecimiento, pero también va a depender de con quién compitan fuera del espectro de la derecha, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se acomodan las preferencias electorales, las candidaturas, ahora en diciembre, que ya queda algo de claridad después de las decisiones de los partidos, pero yo creería que sí todavía tienen un margen de crecimiento de cara a las elecciones del 2026. 30 segundos, una última pregunta, que es la pregunta del $1.000.000, que seguramente es la que están esperando los sectores progresistas. ¿Qué tendría que ofrecer hoy nuevamente la izquierda para ganarse a este sector? ¿Qué tendría que incorporar en su narrativa, en su discurso? ¿Con qué seduces a esa derecha popular para llevártela nuevamente a sectores tradicionalmente progresistas, Rodrigo? Efectivamente, la pregunta del millón, ¿no? Yo creería pues que la izquierda tiene que hacer un mea culpa. Primero. ¿No? En primer lugar, tiene que aceptar pues que ha tenido representantes y gobiernos que no han cumplido con las expectativas de la población.
¿no? Que todavía siguen de alguna forma reclamándole al opositor por el desastre que fue, digamos, los gobiernos de izquierda, pero no hay un reconocimiento de las debilidades y los actos de corrupción y las propias fallas de estos gobiernos, ¿no? Luego de eso, creería que hay que hacer un ajuste de cuentas en términos de cuál va a ser la propuesta de país de la izquierda. Exactamente, ¿no? Yo creo que no hay una claridad tampoco sobre qué cosa le ofrecen al Perú, al país, a los electores. Porque más allá de asamblea constituyente no hay propuesta, ¿no? No hay nada grueso, digamos, detrás de esos discursos. Y entonces eso me parece también clave para una elección tan disputada como la que tendremos el 26. Y de otro lado, a ver, esto es hasta medio cínico, ¿no? Pero hay que también jugar el juego, hay que también jugar el partido electoral, ¿no? Y entonces, pues posturas que son hiper esencialistas, como que defienden sus programas sin ningún tipo de apertura a la discusión y al consenso con otras fuerzas políticas, ¿no es cierto? Esa cerrazón. Yo contigo no hablo. Exacto, ¿no? esa poca apertura al diálogo y a la pluralidad. Sí, y al acuerdo, claro, de acuerdo. Es algo que habría que ir pensando, que revisar para ver cómo se pueden establecer alianzas más amplias que le den mayores oportunidades de éxito electoral a la izquierda, ¿no? Buenísimo. Oye, Rodrigo, ha sido muy interesante conversar contigo. Dinos, ¿dónde podemos conseguir Entre Dios y el Estado? Un libro muy interesante. Es la politización del movimiento conservador en el Perú. ¿Dónde lo encontramos? Lo encuentran en la librería del Instituto de Estudios Peruanos, en Horacio Urteaga 694 Jesús María. Lo encuentran en todas las librerías en Lima y en el país. Y en la página web del Fondo Editorial del IEP también pueden hacer pedidos a través de la web. Esto es parte de la colección Perú Problema, ¿no? Exactamente. Buenísimo. Oye, muchas gracias. A ti. Gracias por haber venido. Gracias, Carlos. Rodrigo Gil estuvo con nosotros en el programa. Esto es Punto de Encuentro, el podcast. El barrio